Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con el doctor Aldo Milano. Él es especialista en Derecho Público. Su empresa, de hecho, se llama Consultores en Derecho Público. Es el coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados. Y vamos a conversar sobre precisamente la Ley General de Administración Pública y un par de actividades que ha llevado a cabo esta comisión. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eugenio. Encantado de compartir el día de hoy para informar adecuadamente a toda la comunidad de lo que esta Comisión de Derecho Administrativo ha venido haciendo en ese tema tan importante como es la Ley General de la Administración Pública. Efectivamente, la Comisión entendió, bueno, la Ley General de Administración Pública, hay que decir, es nuestro Código de Derecho Administrativo. Es una ley muy apreciada en el exterior inclusive, por su pulcritud técnica. Fue redactada hace muchos años, pero mantiene en gran medida su vigencia. Con todo, hemos considerado, el año pasado cumplió 40 años de vigencia y había sido redactada hace 10 años atrás, o sea, cumplió en realidad 50 años. 50 años. De modo que, bueno, algo ha sucedido durante esas 5 décadas y entendemos que es necesario hacer un análisis de qué ha sucedido, qué requiere la ley, mejorar, agregársele también, pero es una labor que no se puede, digamos, improvisar, es una labor que por la pulcritud técnica que comentaba tiene la ley, pues no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo y proponer ajustes en sus normas, sino que debemos ser muy cuidadosos y por eso es que ya por un segundo año la Comisión decidió realizar una actividad de tipo internacional para pues, lo que llamamos poner al día la Ley General de la Administración Pública en lo estrictamente necesario. Yo recuerdo haber participado de la actividad, escuchar los elogios de los que nos visitaron, de Francia, de Alemania y de España, en relación con esta ley, a la que llamaban como muy integral, muy bien hecha, a pesar de la edad. Y celebro el trabajo de la comisión porque sé que son gente demasiado preparada, muy cuidadosa, hasta en cómo organiza los eventos. Quizás podemos conversar un poquito de cómo fue este evento del año pasado, el 40º aniversario de la ley. Entiendo que tenían ustedes allí, gente en la mesa, representantes de los diferentes tipos de abogados que hay en el país. El título era un estudio comparado, así que teníamos no solo a nuestros expertos nacionales, incluyendo a aquellos miembros de la comisión, sino también representantes de Francia, de España y de Alemania. Coméntanos un poquito cómo fue que lo diseñaron, cómo lo estructuraron. Sí, con mucho gusto. Sí, en realidad, bueno, hay dos variables que hemos venido practicando en la comisión a la hora de llevar a cabo estas actividades. Una es traer expositores de 3 países que en Europa lideran y han sido guía de nuestro derecho público. Francia, por un lado, España y Alemania. En el año pasado tuvimos la suerte de poder tener expositores de esos 3 países. El profesor Pilo de la Universidad de Bochum, de Alemania, el profesor José Carlos Laguna de Paz, que es un connotado catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y además amigo de nuestro derecho administrativo, y la profesora Laurence Molinero, que nos visitó desde Francia. La idea en ese momento, el año pasado, fue enfocarnos en 3 ejes que nos parecen primordiales, que cubre la ley general y que merece la pena revisar como se hizo el año pasado. El primero es el eje de la responsabilidad administrativa. La ley general nuestra es la fuente básica, si no es que prácticamente exclusiva, salvo las disposiciones muy generales a nivel constitucional, de todo el régimen de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de administración por actuación legítima, ilegítima,
la responsabilidad del funcionario, la distribución interna, la responsabilidad del funcionario, y nos pareció necesario que esas disposiciones se sometieran a un análisis desde una perspectiva comparada. ¿Qué se dice en Alemania sobre el tema? ¿Qué se dice en España y en Francia? El otro eje de ese seminario fue el eje, lo calificamos como la transición entre el acto administrativo y la conducta administrativa. Cuando la ley se redacta, básicamente se hablaba en el derecho administrativo de la época del acto administrativo. El Código Procesal Contencioso Administrativo introduce la figura, el concepto de la conducta administrativa, que por su denominación se puede entender es mucho más amplia. Y entonces quisimos conocer la experiencia comparada en esa transición que se ha dado también en Europa. Y finalmente, el libro segundo de la Ley General se dedica al procedimiento administrativo y estimamos que era oportuno examinar que de nuevo había en esos tres países en el campo del procedimiento administrativo, aunque por lo amplio que es, pues no se pudo cubrir totalmente. De modo que en las tardes se hicieron mesas de trabajo con expositores costarricenses, con una composición mixta no solo en género, que es algo que nos preocupa y nos interesa siempre asegurar, sino también mixta porque invitamos al sector de la judicatura, al sector institucional, abogados del Estado, Procuraduría, Contraloría y algunas otras administraciones públicas, y el sector de litigantes y académicos, para que tuviéramos esas tres visiones de lo que en esos mismos temas se pensaba que era oportuno, digamos, evaluar para mejorar en la Ley General y recabar toda esa información para en algún momento ya poder proponer algunos ajustes en esos temas que en algunos casos pudimos cubrir totalmente y en otros no. De ahí que pues este año pensamos en la necesidad de organizar una nueva actividad, siempre pensando en el interés de poner al día la Ley General. ¿Cómo lograr esto, don Aldo, primero de traer a semejantes personalidades a hablar, a esas autoridades, en una actividad que además, hay que decirlo, son gratuitas para las personas que asisten, y todo el esfuerzo que hay detrás de coordinación, de cómo logra la comisión que usted coordina conseguir a estas personalidades para estos eventos? Bueno, lo primero que hay que hacer para esto es planificar adecuadamente las actividades. Como puede uno entender, estos académicos pues tienen una agenda bastante complicada, y si uno los contacta con poco tiempo, pues la respuesta va a ser siempre negativa. De modo que planificar significa que este seminario del año pasado, de junio del año pasado, lo organizamos desde alrededor de octubre, noviembre del 2017. Ahí empezó la labor. Lo otro es procurar apoyos institucionales. En el caso del año pasado lo obtuvimos del Instituto Francés para América Central y de la Fundación Konrad Adenauer, que pues bueno, ya tenemos varios años de tener el apoyo de la Fundación, porque coinciden, digamos, los objetivos institucionales. La Fundación procura promover el Estado de Derecho y todo lo que esto implica, y calza a la perfección con las actividades de nuestra comisión. De ahí que con ese apoyo, más el que siempre hemos tenido de este colegio, pues logramos generar, digamos, los recursos materiales, financieros necesarios para podernos asegurar la visita de connotados académicos del extranjero, y obviamente pues el apoyo del colegio en toda la, digamos, logística necesaria para un seminario que normalmente atrae alrededor de 300 inscripciones. Esto, pues con la experiencia y los años que ya tenemos de organizar estas actividades, pues uno ya va mejorándolas año tras año. Pero de nuevo, el secreto es la planificación adecuada
Y bueno, hay que decir que Costa Rica, cuando uno contacta en Europa a los académicos y en América Latina también, siempre ha sido considerada pues como un sitio que pues tiene un desarrollo en América Central bastante importante en el derecho administrativo. Cuando mostramos nuestra legislación, nuestra Ley General de Administración Pública, el Código Procesal Contencioso, pues siempre recibimos comentarios muy positivos, y eso pues contribuye también a que sea atractivo para ellos venir a este lado del mundo y exponer sus tesis y los avances que en sus distintos países se han venido dando en estos temas. Yo el otro día conversaba en relación con las actividades de la Comisión de Derecho Administrativo, que son un verdadero lujo. Se encuentra uno allí a los expositores de los libros de texto con que se estudió la materia específica. Y bueno, es una cosa loable el poder lograrlo, y yo en esto admiro mucho a la Comisión por su trabajo tan minucioso, tan cuidadoso, hasta en la selección de las personas que van a estar en cada mesa y tal. Esto es impresionante. Y bueno, los frutos se ven. Tenemos pensado entonces para este otro año, exactamente un año después, otra actividad sobre la Ley General de Administración Pública, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para conversar después con esto. Ya casi regresamos, quédese con nosotros. Gracias por continuar con este programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el doctor Aldo Milano Sánchez, especialista en Derecho Administrativo y coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio, sobre la Ley General de Administración Pública, y conversábamos en el primer bloque sobre una actividad que se hizo el año pasado, celebrando el 40º aniversario de la ley, que nos comentaba don Aldo que tenía además 10 años más, una ley que era ya cincuentona, que es una ley muy reconocida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la calidad de su redacción y la coherencia, y que bueno, esto involucró la participación de expertos no solo de Costa Rica, sino también de España, de Alemania y de Francia. Comentábamos también el trabajo que implica el traer este tipo de profesionales, además de mucho renombre, a una actividad gratuita. Además vienen a honorem, no es que se les paga, sino que vienen y participan no en una, sino en 3 y hasta 4 presentaciones, porque a veces pues, hacemos acuerdos para poder llevarlos. Por ejemplo, creo que el año pasado fueron a ARECEP también, a una charla. De manera que es un paquete grande, y conseguirlos es realmente loable. Hablábamos de que bueno, el interés y la reputación del país en cuanto a su normativa y otras cosas son un atractivo para ellos, pero también las bellezas nacionales. Eso es una carta que se puede uno sacar. Sin duda, especialmente los europeos, en algunos casos, cuando los invitamos, encuentran 2 atractivos: la actividad académica como tal, y aprovechan para conocer nuestro país. Ya pues hemos detectado que ese es un gancho para atraer
a estas personalidades del derecho administrativo, porque pues el nombre de nuestro país en Europa, por su riqueza, su biodiversidad, es muy reconocido, y pues siempre cuando reciben esta invitación estiman que es el momento también como para aprovechar y conocer de nuestro país, en lo que también los asistimos. Pues a uno siempre como quien promueve la visita, le interesa pues que ellos estén muy bien acá, porque efectivamente es una visita pues totalmente gratuita, ellos no perciben ningún honorario por eso. Además es una visita en un transatlántico en turista. No se puede algo mejor. De modo que pues siempre que vienen tratamos en muchos casos de pues promover alguna visita turística, que incluso pues ellos aprovechan y se quedan un poco más de días a su costo para poder conocer de nuestro país. Realmente es algo que últimamente hemos percibido muy reiteradamente en las invitaciones que hacemos, que de nuevo pues sí hemos logrado dichosamente asegurarnos pues visita de realmente catedráticos y catedráticas, profesores de alto nivel, que nos dejan mucho, porque como bien decía usted, don Eugenio, no es una única actividad. Normalmente les pedimos al menos 3 exposiciones. Los seminarios se estructuran en 3 días seguidos, y en cada uno de ellos establecemos una exposición por las mañanas de los 3 invitados que usualmente tenemos, en temas que hemos acordado anticipadamente con ellos, para que lo que traigan al auditorio costarricense sea realmente lo que nos pueda ayudar a visualizar en qué podemos poner al día la ley general, en qué temas se han dado avances, en qué otros temas no se han dado, de modo que al final de estas actividades podamos sugerir ajustes a esta joya que tenemos en nuestro derecho administrativo desde hace un buen tiempo atrás, ¿no? Bueno, estamos ya conversando sobre la actividad de este año, que va a ser el 10, 11 y 12 de junio, aquí en el auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todavía más pretenciosa, me parece a mí más difícil de lograr, porque los temas, yo entiendo, sé que han estado conversándose a la distancia con los profesores que van a venir a impartir los temas, cuáles temas sí, cuáles temas no, cuáles hay que actualizar. Ha habido que tomar acuerdos, no simplemente vienen a hacer una comparación, sino que además está con premeditación y alevosía escogido el temario. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está diseñado? ¿Vamos a tener igual las exposiciones por la mañana de los otros? Sí, ¿Cómo va? Sí, mantenemos la estructura. La experiencia nos ha dicho que es lo correcto. Me refiero a que por las mañanas vamos a tener a los 3 invitados. En esta ocasión invitamos al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que es un reconocidísimo administrativista colombiano. Fue miembro del Consejo de Estado de Colombia. ¿Y por qué Colombia? Bueno, escogimos a Colombia porque tiene una legislación relativamente reciente en lo que al derecho administrativo se refiere, con institutos que nos parecen bastante novedosos e interesantes. Y bueno, el derecho administrativo colombiano y en general el derecho colombiano, inclusive en Europa, tiene un enorme prestigio, y no debemos dejar de escuchar esa experiencia, y qué mejor que hacerlo con el profesor Santofimio, que como bien dice usted es autor de grandes clásicos tratados de derecho administrativo colombiano, y tiene una enorme experiencia que nos puede ayudar mucho a trasladar esos institutos a nuestro derecho administrativo. Entonces sus 3 ponencias se van a relacionar
con disposiciones de la normativa colombiana equivalente a nuestra Ley General de la Administración Pública, para nosotros ponderar la conveniencia de introducir en el futuro algunas figuras similares. Va a estar acompañándonos también el doctor Jesús Jordano Fraga, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Además es el director del Departamento de Derecho Administrativo de esa facultad. Don Jesús nos va a hablar de algunos institutos de la normativa española reciente en leyes similares a la Ley General de la Administración Pública. Con él discutimos, debatimos, igual que con el profesor Santofimio, escogimos algunos de los temas que nos parecen interesantes, oportunos, para que luego nosotros ponderemos, exponérselos al auditorio costarricense y que ponderemos si hay viabilidad, hay interés, hay beneficio en importar con los ajustes correspondientes figuras como las que él expondrá. Y finalmente también nos va a acompañar el profesor Vivian Alcaraz, que es profesor de la Universidad de Po y de los países de la DUO. Él ya nos ha acompañado hace un par de años, si no me equivoco. Él es un estudioso, en esa universidad hay un centro de estudio del derecho público iberoamericano. Domina a la perfección el español, conoce bien los modelos de Iberoamérica. Bueno, eso es otra cosa. Los expositores que la comisión trae exponen en nuestro idioma. Correcto, alemanes, franceses, siempre son personas que dominan el español. La traducción simultánea en otras oportunidades nos resultó muy complicada, además de costosa, pues por ejemplo, la fundación sí nos indica que una de las condiciones para poder traer algún profesor es que no requiera traducción. Y bueno, hemos tenido la suerte de que grandes autores alemanes nos han acompañado, dominan el español y también franceses. El profesor Alcaraz va a exponer sobre una normativa muy reciente que la profesora Molinero el año pasado algo nos comentó de ella. Es un código de relaciones entre el público y la administración pública que tiene unas figuras realmente muy interesantes, y siendo Francia la cuna del derecho administrativo, que haya avanzado en esos temas, por ejemplo la resolución alterna de los conflictos con las administraciones públicas, cuando tradicionalmente en Francia eso era un principio que no se podían dar ese tipo de arreglos con las administraciones públicas, pues nos parece muy oportuno escuchar esas experiencias, estas disposiciones muy recientes del derecho administrativo francés, que de nuevo consideramos un parámetro para evaluar qué podríamos hacer en nuestra ley general en temas de esta naturaleza. Eso va a ser en las mañanas, 3 días con 3 exposiciones de estos invitados, y por las tardes, de nuevo, el mismo esquema, la judicatura, la parte institucional y académicos o litigantes que vamos a exponer, porque me incluyo, en temas que no pudieron ser cubiertos el año pasado, o que a propósito de lo discutido el año pasado encontramos que era útil examinar. Por decirle algo, el año pasado hablamos mucho de procedimiento administrativo, pero no de la digitalización del procedimiento administrativo. Eso se planteó apenas como un concepto. En Francia se ha avanzado mucho sobre el tema, España igual, Colombia, y bueno, vamos a debatir sobre ese tema con expositores locales para evaluar pues qué podemos introducir, qué sería útil introducir en la ley general, pues, puesto que ya existen procedimientos electrónicos en el Ministerio de Salud, en el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos, en fin, y eso ha ido creciendo. Y bueno, otros temas que no se analizaron. En la ley general hay unas normas, digamos, que de algún modo reglamentan las disposiciones de la Constitución política. Queremos analizar esos temas, lo que llamamos las bases constitucionales de la ley general, y otros temas como, por ejemplo, los órganos colegiados,
Las reglas, las únicas reglas en el funcionamiento de los órganos colegiados están en la ley general y bueno, hay que revisar si no hay algo que nos esté haciendo falta, así como una circunstancia, una problemática que se ha dado con las llamadas personificaciones presupuestarias, que son órganos desconcentrados que el legislador ha ido creando en el tiempo y que quizá tienen alguna escasez de regulación. Eso también lo vamos a analizar con ese modelo, representante de la judicatura, representante institucional y un representante de tipo académico o litigante. Todos esos temas serían cubiertos por las tardes para, de nuevo, recoger iniciativas, ideas, conceptos para la mejora de nuestra ley general en ámbitos que el año pasado no fueron examinados. Le iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Qué productos esperan de este seminario y después qué sigue? ¿Qué procedimiento espera seguir la comisión? Una de las lecciones aprendidas de la comisión es que, bueno, disquisiciones teóricas son muy interesantes. Y es deliciosísimo. Y es realmente una experiencia muy útil, pero lo que necesitamos es aterrizar esas disquisiciones en propuestas concretas. Con la ley general, al igual que con el Código Procesal Contencioso Administrativo, nuestra actividad es recoger propuestas de todos los distintos sectores que he comentado de mejora de la legislación y la comisión servir de facilitador de esa propuesta de ley de reforma, sea en este caso de la Ley General de Administración Pública, y en septiembre que tendremos otro seminario de corte internacional del Código Contencioso Administrativo, donde sí ya se va a presentar un anteproyecto que a partir de las actividades del año pasado ya pudimos o estamos dándole forma a lo interno de la comisión. Bueno, estamos más que ilusionados con ver ambas actividades. 10, 11 y 12 de junio en el auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, representantes de altísimo nivel de Colombia, de Francia y de España, y nuestros colegas nacionales también de muchísimo conocimiento, además diseñadas las actividades con representatividad de los diferentes sectores, que le da todavía más riqueza. No es un compadre hablado, es de verdad una reflexión seria y con una intencionalidad que es mejorar nuestra ley en lo que sea necesario. Lo que sea necesario. General de Administración Pública. Así es, ese es el objetivo primordial, participar con las distintas perspectivas de los sectores, el derecho comparado y de ahí pues extraer una propuesta que, como lo dije al puro inicio del programa, tiene que ser muy bien pensada porque estamos realmente pensando en ajustar una obra jurídica de muy alto calibre y en eso hay que ser muy cuidadosos y prudentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes están cordialmente invitados todavía. Bueno, yo sé que lleva ya una inscripción de más de casi 400 personas. Siempre hay alguna gente que al final se excusa o algo, pero están cordialmente invitados a venir. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Yo sé que ha sido difícil esta semana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Con mucho gusto, encantado. Pues cordialmente invitados, muchas gracias por acompañarnos también ustedes en este programa del colegio. Les recordamos que puede vernos siempre los miércoles a mediodía y también por Canal 19, Tele 1 y Canal 54. Y nos vemos la próxima semana.